Bueno, bien, vamos a empezar este tema que tiene que ver con el funcionamiento normal de lo que es el ciclo ovárico y ciclo menstrual, que ya habíamos explicado algo de ello, ¿no? Es fundamental, una vez que se integra el ciclo, el eje hipotálamo ovario en relación al objetivo que tiene el activar este eje nuevamente en el desarrollo de la pubertad, y que como expresión de funcionamiento normal va a ser el que se lleve a cabo el ciclo ovárico y ciclo menstrual, que es una de las finalidades propias ya del eje. Entonces, como habíamos comentado, este ya está integrado desde la etapa fetal, ahí se queda detenido, pasa toda la niñez y otra vez hasta que llega a la pubertad, pues se echa a andar de manera fisiológica normal con los cambios puberales, ¿no? Y la intención, como comentábamos, una vez que se echa a andar el eje hipotálamo hipofisovario, como toda cuestión hormonal, que ya lo han estado viendo mucho ahorita en el módulo, como por definición tiene lo que es una hormona en cuanto a su actuar o funcionamiento, su objetivo, pues es ir a estimular o actuar hacia un órgano blanco, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la producción específicamente en este eje de lo que tiene que ver como trascendencia de la FSH y LH, pues es ir a estimular la gónada femenina, que en este caso es el ovario, para que entonces se produzca un ciclo ovárico, pero que a su vez dijimos va a estimular el ciclo ovárico la contraparte que es el ciclo menstrual, donde a la par irán funcionando fisiológicamente en evolución uno del otro por ser dependientes para que finalmente se lleve a cabo, se completen estos dos ciclos, ¿no? Como objetivo, pues el ciclo ovárico tendrá pues, la maduración completa de un óvulo para que se produzca la ovulación. Y si hay ovulación, pues puede haber fertilización, y si hay fertilización, pues va a haber un embarazo. Y si hay fertilización de este óvulo, produciendo un huevo fecundado, bueno, pues tendrá que entonces ver dónde se va a implantar. Y por eso la contraparte del ciclo menstrual en el otro órgano que es el útero, específicamente en su capa interna, que es el endometrio, pues tendrá que irse preparando para poderlo recibir y que se lleve a cabo entonces el fenómeno de la implantación para que se lleve a cabo el desarrollo del embarazo, ¿no? Que sería como los objetivos primordiales de ambos ciclos. Entonces, como comentábamos, generalmente se estudian por separado, pero pues, fisiológicamente van a la par, porque son totalmente dependientes, ¿no? Si viéramos el ciclo ovárico, pues constaría una fase preovulatoria, la ovulación propiamente, y posteriormente la fase posovulatoria, y que para fines prácticos habíamos dicho que un ciclo menstrual lo vamos a dividir en 28 días, con una media de 14, para establecer una pauta comparativa y de explicación, ¿no? Con esto no quiere decir que aquella mujer que no es de 28 días, pues ya es anormal, ¿no? Va a haber variabilidad en cuanto a la duración de los ciclos. Esto lo hacemos ahorita para fines de entendimiento y que quede comprendido más o menos cómo van a ir actuando los estímulos hormonales dependiendo de la fase de cada ciclo, ¿no? Entonces, en este sentido, el ciclo menstrual lo dividiríamos en 28 días con una media de 14 días, ¿no? Y el ciclo menstrual a su vez lo podemos dividir pues, en esa representatividad que tiene como fenómeno de la menstruación. Después viene la foliculogénesis o maduración, o que es más bien conocida como la fase proliferativa. Y después del día 14, pues viene esta fase luteínica, o bien la fase secretora que también se le conoce, ¿no? Al ciclo menstrual. O bien de manera general, pues habíamos comentado que era la primera fase del ciclo menstrual, y después del día 14, la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no? Para que quede dividido el ciclo menstrual en sus fases respectivas, ¿no? Y en específicamente en la gónada del ovario, bueno, pues comentábamos qué va a suceder durante esta fase preovulatoria, pues dijimos que una de las finalidades es que estimule la FSH o folículo estimulante a nivel de la corteza del ovario, donde se encuentran todos los folículos ahí en reserva. Bueno, pues es producir un ciclo ovárico, y por definición habíamos dicho que el ciclo ovárico era reclutamiento y maduración folicular.
donde con cada ciclo, una vez que ya se inician estos en la pubertad y conforme van haciéndose más regulares hacia la adolescencia y sobre todo hacia la vida reproductiva, bueno, pues con cada ciclo ovárico hay reclutamiento y maduración folicular, con base al estímulo de la FSH, sobre todo. Entonces, eso conllevaría, por definición, el ciclo ovárico y en donde en cada reclutamiento, pues va a reclutar entre 10, 12, 15 folículos, pero solamente uno de ellos será el que logre la maduración completa, ir pasando por el proceso de la maduración, el que ya fue seleccionado para madurar, y los otros van a sufrir regresión hasta que desaparecen. Y el que fue seleccionado pues seguirá su camino en cuanto a la maduración. Dijimos pasando por lo que es el folículo primario, secundario, terciario, etcétera, hasta que llega al folículo en donde ya se considera el folículo maduro, finalmente donde ya puede ser expulsado el óvulo para producir el fenómeno de la ovulación con pico máximo de la LH. Aquí es donde ya interviene la otra hormona hipoficiaria, que es la LH, donde va a ser con este pico máximo que se produce alrededor del día 14 del ciclo menstrual, pues el fenómeno de la ovulación. ¿verdad? Después, cuando se produce la ovulación, dijimos lo que quedaba del folículo de De Graaf va a pasar a ser lo que es el cuerpo lúteo. En importancia, ¿por qué? Porque este va a ser el gran productor de la otra hormona que se necesita para mantener el ciclo menstrual, que es la progesterona, ¿no? Aquí se me pasó comentar que aquí, conforme va diferenciándose el folículo, el folículo primario, secundario y terciario, dijimos que estas células internas se van diferenciando en lo que es la teca interna y la teca externa. Y allí es donde va a ser el gran productor de la primera hormona que se necesita para lo que sería eh, la fase proliferativa del ciclo menstrual a base de estrógeno, ¿no? Entonces, aquí empieza gran producción estrogénica por la teca interna y teca externa conforme se va madurando el folículo en este proceso de maduración. Y una vez que se produce la ovulación, bueno, pues ahora lo que queda, que sería el cuerpo lúteo, va a ser la productora de la otra hormona en importancia, que es la progesterona. Y aquí es donde ya tenemos ahora estímulo de estas otras dos hormonas como complemento del ciclo y del eje, que es estrógeno y progesterona, que son necesarias para que alimente lo que es el ciclo menstrual. Pues vean esquemáticamente cómo en la corteza del ovario, ¿verdad? Se encuentran todos esos miles de folículos que van a estar siendo reclutados con cada ciclo menstrual durante toda su vida reproductiva de la mujer, desde que inició ya una vez la maduración de la gónada otra vez por el despertar del eje durante la pubertad, y en cada ciclo se reclutan estos folículos y solamente uno es el que va realmente a ser seleccionado para que empiece la maduración completa con esta diferenciación de las células en su interior hacia una teca interna y teca externa o capa interna y capa externa, en donde esta diferenciación va a ser la particularidad a través de lo que sería la explicación de la teoría de las dos células, ¿verdad? Para ver cómo se forma lo que es el estrógeno finalmente. Es decir, el estrógeno no se produce de nuevo, sino tiene que tener un sustrato aquí bajo esta explicación de la teoría de las dos células en relación a un sustrato del cual parte en cuestión metabólica la elaboración y producción y diferenciación para que finalmente como producto final pues salga el estrógeno, ¿no? Entonces sí es importante aquí analizar en particular esta teoría de las dos células desde el punto de vista metabólico y bioquímico, cómo se da el sustrato y a partir de qué se da el sustrato para que se produzca el estrógeno finalmente, ¿no? O sea, es tarea pues. Entonces aquí va el proceso de la maduración hasta que alcanza la maduración completa, donde cada vez más se va diferenciando, vean, se va formando el antro folicular, este líquido que se le llena vía el folículo. Al formarse cada vez más líquido, pues ya el ovocito va siendo desplazado hacia uno de los polos
y casi va a quedar en una de las superficies de lo que sería el folículo de Degraf. Ello va a permitir en un momento dado que cuando tenga el pico máximo de la LH, facilite el que pueda romper la superficie del folículo de Degraf para que pueda ser expulsado el ovocito y se produzca la ovulación. Y el líquido que traía ahí del antro folicular, pues también bajo esa presión que tendría, imagínense, un globo con agua, al romperse, pues lo que va a hacer es empujar también a su vez al ovocito hacia afuera para que se dé este fenómeno de la ovulación y al menos se asegure que realmente va a ser expulsado, ¿no? Mediante este mecanismo. Entonces rompe la superficie aquí de esta zona que se llama estigma bajo el pico de la LH, lo rompe y por lo tanto se produce la ovulación. Y aquí ya es expulsado y lo que queda, dijimos, pues va a conformar lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? En donde ahora va a ser la contraparte de la producción de la otra hormona que se necesita para la segunda fase del ciclo menstrual, que es la progesterona, ¿no? Entonces, en importancia de mantener en los subsecuentes días del ciclo menstrual el que esté presente el cuerpo lúteo, pues va a ser porque va a ser gran productor de progesterona, porque necesita alimentarse con base a la progesterona, la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no? Y esquemáticamente dentro de lo que sería el útero, dijimos donde se lleva a cabo finalmente el otro ciclo, que es el ciclo menstrual, en específico la capa interna que es denominada el endometrio, ¿no? Y que a su vez anatómicamente habíamos descrito que el útero está conformado por estas tres capas, ¿verdad? De afuera hacia adentro, el perimetrio, la capa interna o músculo que es el miometrio, y la capa interna, el endometrio, ¿no? Y finalmente aquí el endometrio, pues en importancia, lleva traducción porque es donde se va a llevar a cabo la implantación, si es que hubiera la fecundación de este huevo fecundado, y pues se pueda desarrollar lo que es un embarazo como objetivo de la fertilización, ¿no? Entonces, se prepara este endometrio pues, para que pueda recibir el huevo fecundado y pueda anidarse dentro de ese endometrio, que ya debe de estar preparado, él debe de estar proliferado y ahora ya no está en esta fase secretora, ¿verdad? Para esperar ese huevo fecundado si es que hubiera una fecundación, ¿no? Y pueda poderse producir la anidación. Pues el endometrio pues, consta de estas dos capas, sobre todo lo que es el estrato funcional y el estrato basal, como diferenciación en cuestión con ese crecimiento que tiene como particularidad, ¿sí? El estrato funcional, pues propiamente es el que prácticamente se elimina en cada menstruación, por lo tanto, cuando se da el fenómeno de la menstruación, pues realmente es el desecho de este estrato funcional, lo que creció, por decir así, durante la segunda fase del ciclo y que si no hubo embarazo, pues ya no requiere que esté crecido y por lo tanto este estrato funcional se desecha. Y ello representaría ya lo que es la menstruación. Y debe de partir de nuevo de un estímulo del cual pueda proliferar y por eso debe de mantener este estrato basal para que por estas sucesivas mitosis se pueda regenerar una vez que empieza un nuevo ciclo a través del estímulo estrogénico, ¿verdad? Que lo va a ir dando la diferenciación de la maduración folicular en otro ciclo ovárico otra vez, ¿no? Y entonces el estrato funcional es el que prácticamente se desprende con cada menstruación. Y vean aquí esquemáticamente cómo traspolamos por un lado lo que es el eje hipotálamo hipoisovario y por otro lado en sentido horizontal con lo que es el ciclo ovárico con el ciclo menstrual. Y aquí se ve muy ejemplificativo lo que hemos estado repitiendo ya muchísimas veces hasta el cansancio, como el ciclo ovárico pues va, cuyo objetivo principal es la maduración del folículo. Conforme va avanzando en los días, se va diferenciando en esta teca interna y teca externa, hasta que llega prácticamente a la maduración completa. Cuando el folículo de Degraf llega a la maduración completa, si yo lo traspolo al ciclo menstrual, coincide con el día 14, si ustedes se fijan. Entonces es cuando más presto está el folículo de Degraf que pueda ejercer el fenómeno de la ovulación. Y aquí coincide hacia el día 14 de mi ciclo menstrual,
con pico máximo de LH. Y entonces este pico máximo de LH, dijimos, actúa sobre la superficie del folículo de Degrad para romperlo y por lo tanto se produce el fenómeno de la ovulación. Por lo tanto, el fenómeno de la ovulación pues, ocurre hacia el día 14 del ciclo menstrual. ¿Vale? Es importante que tengan en mente esta secuencia de fases, porque precisamente cuando tú das una indicación, por ejemplo, hablando nosotros en ginecología de la gestión reproductiva, sea que sí se quiere embarazar, o sea que no se quiere embarazar, pues el objetivo es finalmente atinarle a este día 14, que es cuando se ovula, o lo contrario, no acercarse en lo más mínimo al día 14, porque es cuando más le vas a atinar al fenómeno de la ovulación y por lo tanto va a quedar embarazada, ¿no? Así es que hay que contar, enséñense a contar los días, tengan en mente siempre este esquema y con ello se van a evitar muchos problemas, ¿no? Entonces, una vez que se da el fenómeno de la ovulación a través del pico máximo del LH, que coincide con el día 14 del ciclo menstrual, ¿no? Vemos aquí en la contraparte cómo la teca interna y teca externa va produciendo estrógenos de manera importante precisamente para estimular la capa basal del endometrio, ¿sí? Y producir esta fase proliferativa. ¿Quién va a proliferar? El endometrio, que se había descamado con el ciclo menstrual, con la terminación del ciclo, de un ciclo, y sería la fase menstrual. Entonces, como toda esta capa se desprende con el fenómeno de la menstruación, pues otra vez se tiene que regenerar, inicia la cuenta otra vez a través del estímulo estrogénico para que se vaya engrosando el endometrio durante lo que es conocido la fase proliferativa, ¿no? Cuando llega a un punto máximo ya de crecimiento en el que se considera que es el óptimo como para estar ya preparado, si es que allí le llegara un huevo fecundado para poderla mirar, pues coincide ese día 14, por eso es que aquí se da el fenómeno de ovulación. De aquí en adelante, como ya alcanzó su grosor esperado, pues lo que va a hacer ahora nada más es mantener el grosor. Y este grosor lo va a mantener a expensas del estímulo de la progesterona. ¿Y la progesterona de dónde deriva? Dijimos, pues del resto del folículo de Degrad, que ahora se va a llamar el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo durante los siguientes días, después del día 14, es gran productor de progesterona, que va a ser la responsable de mantener el endometrio engrosado durante la segunda fase del ciclo menstrual, que también se le conoce como la fase secretora, ¿verdad? Esperando si estuviese algún indicio o señal, ¿verdad?, de que hubiera una fecundación como para esperar a que llegue a anidarse el blastocisto, ¿verdad? En el caso de que no recibiera señal, ¿qué va a pasar? Pues conforme van pasando los días, cuerpo lúteo se va a ir atrofiando, se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, la producción de progesterona va a ser menor cada vez más y mucho más entre más se aproxime hacia el día 28 del ciclo, donde prácticamente ya va a estar degenerando el cuerpo lúteo, van a ir cayendo los picos máximos de la progesterona, que ya no van a ser capaces de mantener engrosado el endometrio durante la fase secretora del ciclo menstrual, y como ya no es capaz de mantenerlo engrosado, entra en una fase isquémica y por lo tanto va a empezar a desprenderse. Y aquí es donde evidencia la terminación del ciclo menstrual a través de la expresión del fenómeno de la menstruación, ¿no? Y aquí se completa el otro ciclo como tal, ¿no? Entonces, esta fase preovulatoria dijimos que es importante, sobre todo cuando se da el fenómeno de la menstruación y que demarca el inicio otra vez de un ciclo, ¿verdad? Y de forma general, en promedio, sin que esto les genere, sobre todo a las chicas, estrés o dudas o pensar alguna otra cosa, para fines prácticos de explicación, bueno, decimos que el fenómeno de la menstruación dura alrededor entre 1 a 5 días,
promedio, máximo 7 días, y donde expresa la descamación del endómetrio de su estrato funcional, que es lo que realmente se va a desprender y expresar ese fenómeno de la menstruación. Y la cantidad del sangrado pues es muy subjetivo, lógicamente no podemos ni tenemos estándares reales muy objetivos de poder medir la cantidad del sangrado que se pierde con cada ciclo menstrual. Ahora con el uso de las famosas copas menstruales, pues pudiera ser que quizás sea más evidente y más objetivo la cantidad del sangrado que pudiera medirse a cuando se usa una toalla sanitaria, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de toalla, de la marca, de la absorción que tenga, etcétera, pues muy subjetivamente establecer ligeramente la cantidad de sangre que se pierde con cada menstruación, ¿no? En término promedio, entonces decimos que generalmente se puede perder en cada menstruación alrededor de 50 a 150 mililitros en cada evento de la menstruación. Muy subjetivo, les comento de nuevo, en promedio a veces se habla hasta de 80 mililitros como una media normal para decir que estás dentro de lo que sería una menstruación normal en cuanto a los parámetros de normalidad, ¿no? Entonces, es el fenómeno de la menstruación expresaría realmente este desprendimiento de la capa del endometrio que dijimos, y por lo tanto, cuando ya no es capaz de mantenerlo la progesterona, pues lo que va a hacer es desprenderlo y se produce el fenómeno de la menstruación, ¿no? En la contraparte, hablando del ciclo ovárico, pues dijimos que iba a ser reclutamiento y maduración folicular, en donde solamente uno de ellos va a ser seleccionado para que vaya madurando, y entre en este proceso de maduración pasando por folículo primario, secundario y terciario hasta alcanzar la maduración completa, que es el folículo integral. Cuando se va diferenciando, vean estas células internas que tiene, que están envolviendo inicialmente a lo que es el ovocito, empiezan a diferenciarse, a acumularse líquido adentro, que es el ato folicular, y empieza aquí a diferenciarse en una capa interna y una capa externa, pequeña interna y externa. En importancia, ¿por qué la diferenciación? Porque va a ser las responsables de producir las otras dos hormonas que requiere el ciclo menstrual, que va a ser estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces aquí va a haber ya gran producción estrogénica, menor cantidad progestacional, conforme va avanzando la maduración del folículo hasta alcanzar la maduración completa. Vean aquí ya muy grande y desplazó por completo a lo que es el ovocito hacia uno de los polos, lógicamente con la intención de que sea más fácil una vez que se rompa la superficie, pues que pueda ser expulsado a través del fenómeno de la ovulación, ¿no? El gruesor que puede alcanzar durante la fase proliferativa el endometrio a través del estímulo estrogénico, pues puede ser de 4 hasta 6 milímetros aproximadamente como grosor casi máximo, ¿no? Antes de llegar hacia el día 14 aproximadamente, ¿no? Y aquí pues, se está completando esta fase de reconstrucción del endometrio, pues se llama proliferativa, va creciendo con base precisamente a esta estimulación estrogénica que viene originada del látex interno y externo, ¿no? El patólogo puede reconocer muy fácilmente, si tú le envías una biopsia de endometrio, en qué fase del ciclo menstrual se pudiera encontrar la mujer, con observar, analizar con cortes histológicos esa biopsia de endometrio y el determinar más o menos con base en la morfología del endometrio en qué fase pudiera encontrarse esta mujer cuando se le tomó la biopsia, ¿no? Si estaba en fase proliferativa, si estaba en fase secretora, dependiendo de lo que observa, o precisamente traspolando ese estímulo, sea estrogénico progestacional, pues que está más estimulado en un momento dado de lo que él observa a través del corte histológico de esa muestra de biopsia que le solicitaste por alguna circunstancia, ¿no? Y cuando llegamos al fenómeno culminante del ciclo menstrual, que sería la ovulación y el ciclo ovárico también, bueno, pues aquí dijimos que generalmente va a coincidir con el día 14 del ciclo menstrual, en donde por pico máximo de LH, pues me va a romper la superficie del folículo de Graf para que expulse lo que es el óvulo, ¿no? Y se da el fenómeno de la ovulación, ¿no? Y una vez que se da el fenómeno de la ovulación, como
comentábamos, pues ya el óvulo es expulsado con la característica de revestimiento que tiene para proteger este material genético que lleva envuelto, pues a través de esta zona pelúcida, ¿sí? Y la corona radiada, en donde a través de estas dos capas, pues se asegura, ¿verdad?, al menos proteger el material genético para que no vaya a afectarle o perjudicarle cualquier factor externo, ¿verdad?, y se dañe ese material genético mucho antes de que pueda ser fecundado a la unión del gameto masculino, que también él va a aportar la contraparte del otro material genético, ¿verdad? Y finalmente se consuma la fertilización, ¿no? Entonces, es importante, como comentábamos siempre, a través del calendario normal, ¿verdad?, poder establecer cuándo es realmente ese día 14 del ciclo menstrual. Y generalmente por eso se le insiste a la mujer que sea y recuerde muy bien, sobre todo cuándo inició el primer día del sangrado, para que a partir de ahí cuente 14 días, ¿sí? Y pueda establecer ella con base a su día calendario cuándo va a coincidir su día 14 para, para el fenómeno de la ovulación, y llevar bien las cuentas, ¿no? Y poder establecer los famosos días fértiles del ciclo, ¿sí? Y cuando realmente no quisiéramos en un momento dado que hubiera un embarazo, por ejemplo, ¿no? Quienes utilizan como método anticonceptivo o del no embarazo, el método famoso del ritmo del calendario, pues es con base a esto, ¿no? El ir contando los días para llegar al día 14 de ese ciclo menstrual en su día calendario, y poder entonces determinar cuando realmente en su día calendario le va a coincidir su día 14, donde expresaría el fenómeno de la ovulación con mayor riesgo, lógicamente, entonces de embarazo. Y por eso comentaba, entonces, sacar este día 14 en tu día calendario es fundamental si te quieres embarazar. Sacar este día 14 de tu día calendario es fundamental si no te quieres embarazar, ¿eh?, para evitar precisamente lo máximo, lo que sería el día 14. ¿Eh? Entonces hay que llevar bien esas cuentas, como comentábamos, precisamente dependiendo del objetivo que tú quieras. Si quieres embarazo, pues hay que atinarle más al día 14, lógicamente. Si no quiero embarazo, pues debo de alejarme lo más que se pueda del día 14, precisamente para evitar el embarazo, ¿no? La integración del eje, como comentábamos, sobre todo cuando empieza la pubertad, pues es a través de estimular los compartimentos hipotalámicos hipoficiarios para la producción de FSH y LH, como las dos hormonas principales que van a ir a actuar a la gónada femenina, en este caso lo que sería el ovario, y con ese estímulo para que inicie un ciclo ovárico, y a su vez estimule lo que es el útero para que inicie un ciclo menstrual, ¿no? Este esquema es igual al que ya habíamos visto, esquematizando nada más sobre todo los picos máximos hormonales, aquí donde tiene un papel muy importante la LH como pico máximo, que coincide, dijimos, hacia el día 14, básicamente, del ciclo menstrual, en donde se va a dar el fenómeno de la ovulación con ese pico máximo, ¿no? ¿Qué pasa después de la ovulación? Bueno, pues ya dijimos que lo que quedaba del cuerpo, del folículo de Degraaff, va a pasar a ser el cuerpo lúteo, que era gran productor de progesterona, o tendrá como característica pues la gran producción de progesterona, con esta finalidad de mantener crecido el endometrio en su pico máximo de grosor, alrededor de 12 a 18 milímetros. Esto tiene una traducción muy importante, porque cuando te llevan un ultrasonido, por ejemplo, y digo, quien haga el ultrasonido mide la línea endometrial, pues te va a especificar cuánto mide. Y con base a la medición que él te haga, y con base a la pregunta con la paciente en la historia clínica de toda la que se fecha última regla, pues tú puedes establecer en qué fase del ciclo se encuentra. Y en ello traducir entonces si es normal o no el grosor que te está reportando el radiólogo con el ultrasonido, y ver si realmente a lo mejor, si se encontraba en la fase proliferativa inicial, ¿no?, y está con un resultado de 18 milímetros, pues claro que no va a ser normal porque está muy grueso, ¿no? Y cosa contraria, si se encuentra en la fase secretora, en la segunda fase del ciclo menstrual, y me reporta un endometrio de 5 milímetros, pues tampoco va a ser normal, porque lo esperado era que estuviera
entre estos 12 a 18 milímetros de grosor, ¿verdad? Entonces, esa traducción es muy importante para valorar, conociendo esto, la traducción de un estudio de gabinete, como sería el ultrasonido en otras patologías, sobre todo los sangrados uterinos anormales, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el endometrio? Sobre todo dependiendo de la fase en que se encuentre, pues es importante, sobre todo durante la segunda fase del ciclo menstrual, pues va a ser totalmente secretora, donde hay muchas glándulas crecidas, sobre todo que van a secretar mucho glucógeno en espera, pues, en un momento dado de que se hubiera fecundación, o las fases iniciales de la anidación y fecundación para alimentar el huevo fecundado, pues va a ser a través de esta secreción de glándulas del endometrio durante esta etapa, ¿no? Y que se mantenga vivo. Pues esto es lo mismo, esquemáticamente vean cómo se va representando un ciclo ovárico, un ciclo menstrual, después de que ya se dio la ovulación y vamos hacia la segunda fase de terminación del ciclo, ¿sí? Si no hubiera fecundación, que es lo que estábamos comentando, y no hay implantación, entonces se recibe una señal para que ese cuerpo lúteo empiece a disminuir la producción de progesterona hasta que cada vez más se vaya degenerando ese cuerpo lúteo y finalmente cuando ya no es capaz de producir la cantidad de progesterona adecuada, pues lógicamente ya no va a ser capaz de mantener ese endometrio crecido hasta que produzca esa necrosis del endometrio y se desprenda y se ve el fenómeno de la ovulación, ¿no? De la menstruación, perdón. Entonces, aquí se da el fenómeno de la ovulación, de la menstruación y pues empezamos otro ciclo, tanto ovárico como menstrual, ¿no? Si hubiera fecundación, pues al contrario, manda una señal para que se mantenga el cuerpo lúteo con gran producción de progesterona, ¿verdad? Y entonces mantenga ese endometrio crecido para que dé la oportunidad de que se dé la anidación y la implantación del huevo fecundado y por lo tanto pues se pueda dar el desarrollo de un embarazo ya con miras después de haber llevado a cabo la fecundación, ¿no? Y aquí pues resaltar nada más la comunicación que comentábamos que realmente sí existe, que pareciera imaginaria, esa comunicación que hay a nivel hipotalámico con la hipófisis, pero que más sin embargo pues se da a través del famoso tallo hipofisiario ciliario, donde establece esta red de comunicación realmente a través de los diferentes núcleos hipotalámicos en cuestión de la liberación de los diferentes factores liberadores y en este caso de este eje para la mujer del eje hipotalámico y ovario, pues lógicamente la principal sería la liberación de FSH y LH como las dos hormonas principales importantes para estimular lo que sería la gónada en la mujer, en este caso el ovario, ¿no? Y pues otra vez aquí lo mismo, la comunicación que hay y la producción hormonal de ambas hormonas, ¿no? Entonces lo mismo que comentábamos y creo que eso es todo. Casi vamos a acabar. Pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda en relación a los dos ciclos, tanto el ciclo menstrual como el ciclo ovárico. Nos quedan 2 minutos. Creo que no. Bueno, Doctor, pues si yo no tengo una hay... duda. Ajá. Por ejemplo, cuando se tiene un ciclo mayor a 28 días o es un ciclo irregular, ¿cómo se sabe cuándo es el día de la ovulación? ¿Es como el día de en medio? Sí, ahí lo vamos a ver en otra clase, pero ahí tienes que sacar una media, ¿no? De los ciclos. Dependiendo cada que se esté presentando el ciclo, tienes que sacar el ciclo más corto con el ciclo más largo y luego hacer una división para poder sacar una media y poder decir en un promedio cuál sería realmente, probablemente sería 14. Ah, ok. Gracias, doctor. Por eso comentábamos que para fines didácticos ahorita, para que no se estresen, les vamos a tomar de 28 días. Más adelante veremos qué se pudiera hacer en un momento dado cuando se consideran irregulares, para tratar de establecer, aunque no es seguro, casi ese día 14, ¿verdad? Que puede variar mucho. 40 segundos, ¿alguien más? Bueno, pues si no hay más, nos vemos el día de mañana. Que pasen buena tarde. Igual, doctor. Gracias. Gracias, doctor.